para el martes. O sea, la clase del lunes la vamos a transmitir para hoy martes. Bien, a ver, Asenjo estaba, ¿no? Sí, profe. Bien, Bilbao. Presente. Bien, ustedes me van diciendo presente. Candia. Presente. Buenísimo. Centeno. Presente. Bien. Delgado. Presente. Bien. Rébola. Presente. Bien. Gallardo. ¿No está Gallardo? Bueno, seguimos. Máximo Gianbernardino. Presente. Bueno. Jofré. Presente. Mansilla. ¿No está? Bien, sigamos. Migliore. Presente, profe. Migliore está, bien. Molina. Presente. Bien. Pérez Miguel Ángel. Presente. Bien. Ponce. Ponce estaba, ¿no? Sí, escribió recién en el chat que no tenía micrófono, Perfecto. que decía. Perfecto, perfecto. Sí, porque lo vi, por eso. Bueno, ustedes me avisan cualquier cosa. Quartarone. Presente. Bien. Vamos, Diego, creo que lo vi. Vamos. Presente. Bien. Silva. Presente. Bien. Tapia. No está. Teles. Presente. Bien. Torres, Agustina. No está. Werner. Presente. Bien. Bueno, chicos, perfecto. Listo con esto. Ya están los presentes. Cualquier cosa, si se engancha alguno de los chicos, lo voy a dejar acá. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Esperen que voy a cerrar la puerta de la habitación. Ya vengo. ¿Todo tranquilo? Bueno, estuve viendo algunos trabajos que me mandaron de fundamentos, ¿sí? Hasta ahora 4 de 17, de 20 y pico, 4 me han presentado. Quisiera saber a ver si tienen alguna duda, consulta, si hay algo que no entienden, algún ejercicio que no sepan hacerlo, podemos aprovechar. Así que, escucho. Los escucho. ¿Hay alguna duda, consulta que me quieran hacer? ¿Algún ejercicio? No, profe. Bueno, ¿no? Bueno. Chicos, yo les digo, les pido por favor que vayan haciendo las tareas y entregando, porque como ustedes saben, estamos por cerrar el trimestre y supuestamente vamos a tener que pasarle al preceptor una trayectoria de ustedes. Ustedes saben que la calificación no es numérica, sino es con nota. ¿Estamos de acuerdo? O sea, es trayectoria educativa avanzada, trayectoria educativa en proceso y trayectoria educativa discontinua. Para los que nunca entregan nada y no se enganchan a estas clases virtuales, ¿sí? Les va a quedar una trayectoria educativa discontinua. Eso ya lo saben del año pasado, ¿no? Los que tengan algo en proceso, bueno, es porque deberán hacer alguna actividad que les faltó hacer o, digamos, si bien la hicieron, corregir. Y la trayectoria educativa avanzada son los que entregaron y, digamos, realizaron correctamente la tarea, ¿sí? Por ejemplo, ustedes entregaron una tarea que estaba mal, tenían que corregir algún ejercicio, la reentregaron, la volvieron a hacer, o sea, ese ejercicio lo volvieron a hacer, y ahí van a lograr la trayectoria educativa avanzada. Hasta ahora tenemos la forma de calificar de la misma que la que usan los profesores o la que usábamos los profesores el año pasado. Así que les voy a pedir por favor que no dejen de hacer las tareas, las actividades,
hay muchos que tienen la actividad en el Classroom de sin entregar. Les pido por favor porque ya después van a tener que recuperar, va a haber un plan de integración de contenidos a fin de año. Tratemos de ir al día con la materia y entregar todo, ¿sí? No es solamente entrar a las clases virtuales, sino también hacer los ejercicios y preguntar, pero también entregar los ejercicios que uno les da. Así que soy todo oídos, consultas, dudas que tengan que hacer. Yo, profe, no tengo dudas. Yo ¿No? tampoco, profe. Bueno, bien. Bueno, entonces vamos a ver un poquito de teoría y de práctica, ¿sí? No quiero avanzar mucho. Vamos a ver las leyes de Kirchhoff. Vimos la ley de Ohm, ¿sí? La ley de Ohm. ¿Qué nos daba la ley de Ohm? ¿Qué nos proporcionaba? A ver, alguien que me pueda decir. A mí me gusta que las clases sean participativas y que todos, digamos, participen. Y que no tengan miedo a decir algo que realmente por ahí se equivocan, porque lo que están haciendo ustedes es aprender. Entonces, yo prefiero que ustedes hablen, se expresen y se equivoquen, a que uno no se exprese, no pregunte, ¿sí? Porque después va a haber una evaluación de esto. Así que, ¿qué decía la ley de Ohm? Me gusta que participen todos. A ver. Que la corriente de un circuito es directamente proporcional al voltaje. Uh-huh. La tensión inversamente proporcional a la resistencia. A ver, ahí mezclamos un poquito. Empezamos bien, Lisandro. La corriente es directamente proporcional al voltaje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? Eso estamos todos de acuerdo que es así. Bien. Ahora, la ley de Ohm no habla del voltaje que es, digamos, que es inversamente proporcional a la resistencia, sino habla de la corriente. O sea, la corriente es la que se refiere al parámetro de resistencia y al parámetro de voltaje. Entonces, yo tengo que comparar cómo es la corriente con respecto a la tensión. Vos decís que son directamente proporcionales y estamos todos de acuerdo que está bien. Ahora, la segunda parte de la definición de la ley de Ohm habla que, a su vez, la corriente, ¿cómo será con respecto a la resistencia? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Que sea directamente proporcional la tensión con la corriente, que si aumenta la corriente, ¿qué va a pasar con la tensión? ¿Va a aumentar o va a disminuir? A disminuir. ¿Así? Si son directamente No, proporcionales. aumenta. Aumenta igual que la corriente. Bien, directamente proporcional significa que si aumenta la corriente, va a aumentar la tensión. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quedó claro? Bien. Ahora, la segunda parte de la definición de la ley de Ohm habla de que la corriente, ustedes dicen que ¿cómo es con respecto a la resistencia nuevamente? Inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Quiere decir que cuando aumenta la corriente, ¿qué va a pasar con la resistencia? Disminuye. Disminuye, ¿sí? Acuérdense que resistencia es el componente realizado con carbón, ¿sí? Ustedes ya vimos en aplicada lo que éramos resistencia, ¿se acuerdan? Relacionemos lo que vemos en fundamento con aplicada. Eso así también se aprende y se fijan los conocimientos. Entonces, se puso resistencia porque ¿qué pasaba? ¿Por qué se le llama ese componente resistencia? Porque se Porque resiste se al flujo. opone al flujo de corriente. Muy bien, porque se resiste o se opone al paso de corriente eléctrica, ¿sí? ¿Y cómo se da una corriente eléctrica? Por el flujo de electrones. Ajá, por un movimiento de electrones. Pero en un circuito, si yo tengo las resistencias conectadas todas entre sí y no conecto nada más, ¿hay circulación de corriente? No. No hay. No hay. ¿Qué debo te poner aparte de las resistencias para que haya Una fuente. Muy bien, una tensión o una fuente aplicada, ¿se entiende? Entonces, yo conecto en un circuito una tensión y conecto resistencias, ¿sí? Y eso va a hacer que esa fuente de tensión junto con las resistencias va a producir que haya un movimiento de electrones, o sea, un flujo de corriente en ese circuito. Bien, muy bien. ¿Cuántos tipos de circuitos conocen ustedes? 3. Ajá, sí, son 3. ¿Me pueden nombrar los 3 tipos de circuitos? Mixto, paralelo y en serie. Muy bien. Tenemos el mixto, que es una combinación de circuito serie con paralelo, o sea, va a haber resistencias que van a estar en serie
y parte de ese circuito va a haber resistencias que van a estar en paralelo, por eso se llama mixto. Muy bien. Después va a haber circuito serie y después va a haber circuitos de resistencia en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, la ley de Ohm dice eso. ¿Y la ecuación de la ley de Ohm? ¿Cuál es la ecuación? ¿Se acuerdan del triángulo B mágico? sobre I por R, ¿no? A El ver, triángulo mágico. voltaje, ¿a qué es igual? A intensidad Ahí por ahí por resistencia. R. Muy bien, intensidad por corriente. Muy bien, voltaje es intensidad por corriente. De ese triángulo mágico, si yo quisiera despejar la resistencia, ¿qué sería igual? B sobre I. Voltaje. Muy bien, tensión sobre corriente. Bien, ahí viene Gallardo. Vamos a poner Gallardo. Hola, Lautaro. Bien. Hola Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Bien, bien. Estamos haciendo un repaso, te comentamos, estamos haciendo un repaso de lo que estamos viendo ahora en fundamentos. ¿Se acuerdan que esta clase de hoy la tendríamos que haber tenido ayer? Pero como yo tuve que hacer algunos trámites, tuve algún problemita personal, la pasé para el día de hoy. La clase de hoy, que es de aplicada, pasará para el jueves que viene, o sea, para dentro de 2 días, ¿estamos de acuerdo? Entonces, estamos haciendo un repaso de fundamentos. Estuvimos hablando de la ley de Ohm, cómo se definía, estamos ahora hablando de cuál es la ecuación, estamos hablando de qué tipo de circuito se aplica la ley de Ohm. Entonces, acá dijeron tus compañeros que se aplican para 3 tipos de circuitos, que son serie, paralelo y mixto. Un circuito mixto dijimos que es una combinación de circuito serie con circuito paralelo. Y bueno, ya sabemos y conocemos lo que es un circuito serie y cuál es la disposición de un circuito serie y cómo es un circuito paralelo y cuál sería la disposición de un circuito paralelo. Estamos haciendo un repaso. Bien. Bien. Entonces, hoy lo que vamos a ver, porque ustedes para hacer el trabajo práctico que yo les di, no solamente tienen que aplicar la ley de Ohm, sino van a tener que aplicar otra ley fundamental en la electrónica que se llama leyes de Kirchhoff. Son 2. Uno para el circuito paralelo y otro para el circuito serie. Yo creo que algo les había comentado, no sé si les di teoría de Kirchhoff, pero si no se las di, se las voy a dar, ¿sí? Y preparé un pequeño PowerPoint, lo preparé a último momento, la verdad no tuve tiempo porque hoy estamos dando clase, estoy todo el día dando clase, y bueno, no tuve tiempo de prepararlo mejor, pero bueno, por lo menos les preparé un PowerPoint para dar una clase y presentar ahora por pantalla. Bien. Vamos a ver lo que son las leyes de Kirchhoff. O sea, las leyes de Kirchhoff junto con la ley de Ohm me va a permitir a mí poder calcular, ¿sí?, las corrientes, tensiones, ¿sí?, de un circuito. Bien, ¿están viendo en pantalla? Sí, se ve. Sí, ¿se ve el PowerPoint? Sí, sí, se ve. Bueno, vamos a hacer la presentación con diapositiva. Bien. Bien. Este es un circuito. Fíjense, este circuito que está acá, ¿qué sería? ¿Serie, paralelo o mixto? ¿Qué les parece a ustedes? Mixto. Ajá. ¿Y por qué les parece que es un circuito mixto? A ver, estas dos resistencias que están acá de 2 ohm y 3 ohm, ¿cómo están? En paralelo. En paralelo. ¿Y el resultado de esas dos resistencias con la de 5 ohm, cómo estaría? En serie. En serie, ¿se entiende? Bien. Bárbaro. Continuamos. Bien. Antes de ver las leyes de Ohm y de Kirchhoff, vamos a diferenciar de este circuito que yo tengo acá, ¿sí?, qué es una rama, qué es un nodo o qué es un lazo o malla. La rama representa solo un elemento. Por ejemplo, o representa esta fuente de tensión, o representa esta resistencia, o representa esta resistencia, o representa esta resistencia, o representa esta fuente de corriente. Entonces, ¿cuántas ramas yo tendré en este circuito? ¿Qué les parece a ustedes?
A ver, cuenta en cuántas ramas hay en este circuito. 5. 5, muy bien. Fíjense, está la fuente de tensión es una, esta resistencia es 2, esta de 2 ohm es la tercera rama, esta la cuarta y esta fuente de corriente es la quinta. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entiende lo que es una rama? Representa un componente o un elemento de un circuito. ¿Estamos de acuerdo? Bien, vamos al nodo. Un nodo. Por ejemplo, este que tengo acá último, ¿es un nodo para ustedes? Sí, ¿no? ¿Sí o no? No puede ser sí, no. No, sí, sí. Para mí sí. Para usted sí. Bien, ¿y para el resto? Para mí también. A ver, para que sea un nodo dijimos que tiene que... ¿Qué pasa con la corriente? A ver, vamos a suponer, esta sería una corriente que entra a este nodo, ¿no es cierto? La corriente que entra a este nodo, que se produce por medio de esta batería y por medio de todo este equivalente de resistencia y esta. ¿Qué va a pasar acá? Entra a este nodo. ¿Y qué va a pasar? Va a pasar por ¿Qué la resistencia de 2 ohms, ¿o no? ¿Solamente por la de 2 ohm? ¿O va a seguir por acá también? Por la de 3 ohm. Va a Sí, va a seguir. seguir. Ah, entonces, entonces, en un nodo, ¿qué tengo? ¿Qué pasa en ese nodo, en ese punto? ¿Qué hay? Hay como una derivación de qué parámetro. ¿Saben? De corriente. Muy bien, una derivación de corriente. Significa que la corriente que entra por acá, parte de esa corriente que entra por acá, se va a desplazar sobre la resistencia de 2 ohm y otra porción de la corriente que entra va a ir hacia la resistencia de 3 ohm. Y fíjense que acá también hay otro nodo, ¿sí? Por lo tanto, parte de la resistencia que entra a este nodo B va a ir a la resistencia de 3 y la otra parte va a ir a esta fuente de corriente. Entonces, ¿cuántos caminos yo tengo en un nodo para que haya derivación de corriente acá? ¿Cuántos caminos ustedes ven posibles? En este punto y en este punto. ¿Cuántos caminos observan ustedes para que sea un nodo? 3. 3, muy bien, fíjense, tengo un camino que es esto, es la conexión de este punto con esta resistencia, otro camino que es el mismo punto con la otra resistencia, y el otro camino, ¿sí?, que es entre este punto y el otro punto, ¿se entiende? Entonces, para que sea un nodo, ¿cuántos caminos mínimos tendría que tener para que haya derivación de corriente? 2. 2. ¿2? ¿No dije cuántos caminos hay acá? 3. 3. ¿Y hay derivación de corriente acá? En este puntito. ¿Hay derivación de corriente? Sí. 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 Acá, ¿cuántos caminos tengo? 2. ¿2? 3. No, 3. 3. 1, Tres. 2 y 3. ¿Hay derivación también de corriente? Sí. Sí. ¿Y en este punto cuántos caminos tengo? 2. 2. 2. O sea que la corriente en este punto, dijimos que parte va a ir por acá y parte se va a desplazar por acá. Y cuando llegue a este punto, ¿qué va a pasar? ¿Hay derivación hacia otro lado acá? No. No. ¿Y por dónde va a pasar esa corriente que se desplaza por este sector digamos, por este sector del circuito? ¿Por qué solo componente? ¿Por qué componente? Por la fuente de corriente. Entonces, fíjense, ¿esto se les puede llamar un nodo a este punto? No. No, No. porque tengo dos caminos, no hay derivación. Fíjense que la corriente que viene por acá no se deriva. Si yo tuviera un camino hacia arriba o hacia el costadito, ya tendría un tercer camino, ahí habría derivación de corriente. Pero acá en este caso, esto no es un nodo, esto es un punto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un punto, esto es un punto. Este punto y este punto se le llama nodo. Y este punto y este punto se le llama nodo porque tengo como mínimo ¿cuántos caminos? 3. 3. Entonces, para que sea un nodo, ¿sí?, o un punto de conexión, tiene que haber
2 o 3 ramas, dos o más ramas. O sea, fíjense, esta es una rama, esta es otra rama, ¿sí? Acá tengo una rama, 2 ramas, 3 ramas, ¿entiende? Acá tengo una rama, 2 ramas, 3 ramas. Pero acá tengo 2 ramas. Entonces, esto no estaría bien, esto tendría que ser entre 3 o más ramas, no, entre 2, si no acá me equivoqué y ya paso a corregirlo. Acá sería entre 3 o más ramas. ¿Se entiende lo que es la rama? La rama es el camino, ¿estamos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ya diferenciamos lo que es la rama, que es cada componente. Dijimos que tenía 5 acá. Bien, diferenciamos lo que es un nodo. Este no es un nodo, esto no es un nodo, son puntos, pero estos 4 que están acá sí son nodos. Porque tengo como mínimo 3 caminos. Y el lazo o malla es cualquier trayectoria cerrada en un circuito. O sea, al lazo o malla se lo llama... Uy, me fui para adelante. Se lo llama a todo el conjunto del circuito. ¿Se entiende la diferencia entre lazo, nodo y rama? Sí. Sí. ¿Sí? ¿No? El lazo o malla es todo el conjunto de resistencias y fuentes conectadas entre sí. A eso se le llama malla o lazo. Nodos son los puntos que tienen como mínimo 3 caminos, pero pueden tener 4, 5, 10, 20 caminos, ¿se entiende? Bien. Y rama son los componentes individuales del circuito, o sea, serían esta fuente, esta resistencia, esta resistencia, esta resistencia y esta fuente de corriente. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Vamos a la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff, que habla de las corrientes, yo acá me olvidé de poner, vamos a dejar de compartir. Esperen que le voy a buscar. Vamos a buscar. Vamos a buscar acá. Vamos a hacer. Este circuito que veo acá, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Bien. Entonces, para la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? Se trata de un circuito paralelo, ¿sí? Dice la ley, la suma algebraica, vamos a presentar con diapositiva, dice, la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es 0. ¿Qué significa? Fíjense, la suma de estas... No está compartiendo, profe. Ay, no estoy compartiendo, perdón, cierto. Perdón. Ahora sí. Gracias por avisar, porque yo a veces me olvido. Ahora sí. ¿Se ve? Sí. Acá tenemos la primera ley de Kirchhoff, habla del circuito paralelo. Fíjense que esta fuente está conectada en forma paralela a esta resistencia y a su vez estos dos componentes están conectados en paralelo con R2 y a su vez los 3 componentes, la fuente R1 y R2, están conectados en paralelo a R4. Eso es un circuito paralelo. Bien, entonces la suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo o a un nodo es 0. Vamos a pintar. Fíjense, acá yo tengo un nodo, porque fíjense que tengo más de 2 caminos, ¿no? Tengo un camino, 2, 3, 4, 5 caminos. Y fíjense el sentido de las corrientes. Esta corriente entra, esta corriente sale, la I3 entra, la I4 entra y la I5 sale. Entonces, la primera ley de Kirchhoff me dice, como esto es un nodo porque tiene más de 2 caminos, o sea, tiene en este caso 5, la suma algebraica de todas estas corrientes va a ser igual a 0. ¿Se entiende? Esa es una definición. Dicho de otro modo, la suma de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de él. De las dos formas,
está bien expresada la primera ley de Kirchhoff. O sea, o quiere decir exactamente lo mismo. Yo puedo decir, las corrientes que entran a un nodo es igual a 0, o son 0 de valor, o puedo decir que la suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes que salen de él. Bien. Esto se da en un circuito paralelo. Fíjense, si yo ahora hago sobre este circuito, ¿sí? Yo acá voy a obtener, vamos a insertar un texto acá. Ahí voy a obtener una corriente total, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo saco la corriente total de un circuito? Y bueno, tendré que hacer primero el equivalente de estas tres resistencias que están en paralelo y después sacar la corriente. Es decir, ¿cómo saco la resistencia equivalente de estas tres resistencias? ¿Alguno me podría decir? La suma de las Sí, ¿cuál es la ecuación? A ver, vamos a insertar ecuación. Miren, vamos a usar el editor de ecuaciones de Word. Sí, lo voy a poner acá abajo. Entonces, primero voy a sacar la resistencia total. Entonces, R total es igual. ¿Cómo era la ecuación? Si hago las tres en paralelo, claro, si hago las tres juntas en paralelo, es 1 dividido. ¿Sí? Entonces, acá voy a hacer. Acá me va a quedar 1 dividido 1 dividido R1 a eso le sumo sobre el denominador otro cociente que es 1 sobre R2 y a eso le sumo la última resistencia sobre el denominador, ¿sí? Que tengo que hacer otra fracción, es 1 sobre R3. Entonces, si yo reemplazo valores y hago 1 dividido con la calculadora, 1 sobre 10K más 1 sobre 2K más 1 sobre 1K, eso me va a dar una resistencia total. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Otra forma de hacerlo es decir, bueno, siempre se empieza, si acá está la fuente de tensión o corriente, siempre empiezo del lado contrario. Entonces, ¿qué es el primer paralelo que debo hacer? ¿La 2 con la 3 o la 4 con la 3? O la 3 con la 4. ¿Qué tendría que hacer primero? Si yo digo que siempre empiezo del lado opuesto donde está la fuente, yo me paro de este lado, donde dice 4, 5. Entonces, en la R3 me paro y primero tendré que hacer el paralelo entre R3 y R2. ¿Sí? Entonces, o aplico esta ecuación sin tener en cuenta R3, o también dijimos que el paralelo de dos resistencias se podría sacar como vamos a poner, no va a ser la R total, va a ser la R32, la R3 en paralelo con la R2, igual. Entonces acá vamos a poner una fracción y dijimos que también se saca como R2 por R3 dividido, paréntesis, R2 más R3. Entonces, el paralelo de dos resistencias también se lo puede sacar como con esta ecuación. ¿Sí? Entonces acá te tenés que hacer 2 por 1 sobre 3, 2 tercios. O sea que ¿cuánto vale esa R equivalente entre la resistencia 3 y 2? ¿Sí? Lo que tendré que hacer, voy a la calculadora y hago 2 por 1, que va a ser 2, ¿sí? Dividido, paréntesis, 2 más 1. 2 más 1. Cierro paréntesis. Eso me da 0,66. ¿Está? O sea que
esto me va a dar un valor de 0.66 kilo ohm. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, de estas dos resistencias, ¿sí? El paralelo de estas dos resistencias yo la voy a reemplazar por una, y en vez de poner 2 kilo ohm o 1 kilo ohm, voy a poner este valor, 0.66. Entonces ahora tendré que hacer el paralelo entre 0.66 y 10 kilo ohm. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a hacer el paralelo entre 0.66 por 10. Como son dos resistencias, la voy a sacar de la misma forma que dice acá. Dividido, paréntesis, 0,66 más 10. Y eso me da una resistencia total de 0,62 casi ohm. Kilo ohm. O sea, 0,619 kilo ohm, si lo tengo que pasar a ohms, ¿cuánto sería? 619. 619. ¿Qué hago? A este valor lo multiplico por 1000 y lo que estoy haciendo es pasarlo de kilo ohm a ohm. Y como dijo el compañero, eso me va a dar una resistencia equivalente de 619,13 ohms. Bien. Entonces, ¿cómo saco ya la corriente total? Esta corriente. Y bueno, tendré que hacer los 9 volts dividido la resistencia total, que en este caso me va a dar 6,1913. Entonces voy a hacer la corriente total, la voy a hacer como 9 dividido, dijimos, 619.13 ohm. Y eso me da una corriente de 0,0145 amperes. ¿Estamos de acuerdo? Si yo lo quiero pasar a miliamperes, la multiplico por 1000 y eso me representa una corriente de 14,53 miliamperes. Y ahí saqué la I total. Bien. Pero, ¿cómo saco yo la tensión sobre cada una de las resistencias? Y muy fácil. ¿Cómo están conectadas las resistencias con respecto a la fuente? En paralelo. Paralelo. Bien, y si acá aplico 9 volts, ¿qué tensión caerá en R1? ¿Qué tensión caerá en R2? ¿Y qué tensión caerá en R3? ¿Un tercio en cada una? ¿Cuánto? ¿Un tercio en cada una? No. Fíjate, si acá aplico 9 volts, ¿no? ¿Qué tensión va a tener R1 si está conectada en paralelo? ¿Qué tensión tiene? La misma que la fuente. Entonces, si acá aplico 9 volts, ¿cuál es la tensión sobre R1? 9 volt. 9 volts. ¿Y sobre R2? 9 volt. 9 volts. ¿Y sobre R3? 9 volt. 9 volts. Entonces, ¿cómo saco la corriente en R1? Y es muy sencillo. Lo que tengo que hacer es, vamos a insertar ecuación. No inserté ecuación. A ver. No puedo insertar ecuación porque ya tengo todo completo. A ver. Ahí está. Entonces, la corriente en R1 va a ser igual. Vamos a usar el editor de ecuación y la fracción. La fracción, para que quede bonito, entonces va a ser los 9 volts, 9 volts, dividido, ¿cuánto vale la resistencia? 10K. Y eso me va a dar igual 9 dividido 10 va a dar 0 y pico, ¿no?
A ver, vamos a hacerlo. 9 dividido 10. Eso me da 0,9 miliamperes. Porque volt sobre kilo ohm me da en miliamperes, ¿se entiende? 0,9 miliamperes. Bien, esa es la corriente en R1. Vamos a sacar la corriente en R2. Entonces sacamos la corriente en R2. Creo que te da 4,5 miliamperes, profe. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo prolijo. Vamos a usar fracción. La IR2 va a ser los 9 volt dividido 2 kilo ohm, ¿no es cierto? Vamos a agarrar un poquito para que permita. No me permite. Ahí está. Fíjese que el cursor me tiene que quedar entre los 9 volt y los 2K, ¿no? Para ponerlo igual, si no me va a quedar arriba. 9 dividido 2, ¿cuánto da? ¿Cuánto dijiste que da? 4,5 Perfecto. miliamperes. Bien, 4,5 miliamperes, porque sigo teniendo volt sobre kilo ohm. Bien. Y vamos a calcular, fíjense, ¿qué pasó? Esta resistencia es de 10K y esta es de 2K. ¿Por dónde va a circular más corriente? Lógicamente por la resistencia de Por la de menor 2. K. Y van a ver que la resistencia de un K va a ser mayor a las dos anteriores, porque fíjense que acá tengo un K. Entonces, IR1, directamente lo voy a hacer en la calculadora, va a ser 9 volt dividido un K, o sea que eso me da 9 miliamperes. ¿Sí? Entonces, 9 miliamperes. ¿Cómo saco la corriente total? Vamos a hacer la ecuación. Esta va a ser la corriente total. Y total, acá. Lo mando acá arriba. Y total, igual. A 0,9 miliamperes más 4,5 miliamperes. Ahí estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff que dice que es la suma algebraica de las corrientes. ¿Sí? Estoy sumando la corriente de cada rama, ¿se entiende? Y estoy calculando la corriente total. O sea, 0,9 más 4,5 más 9 miliamperes. ¿Cuánto da eso? 0,9 más 4,5 más 9. 14,4 más o menos, ¿no? 14,4 miliamperes. ¿Y cuánto me daba la corriente total haciendo el paralelo de todo con la fuente? ¿No me daba lo mismo? ¿Sí? Sí. Lo vamos a volver a sacar. Era 9. Lástima que no lo anotamos. Vamos a insertar ecuación. Nuevamente. Vamos a poner acá. Entonces, corriente total, lo saco como 9 volt, hice la fracción, vamos a hacerlo prolijo. Los 9 volt dividido la resistencia total que me daba aproximadamente 0,64 kilo ohm. No recuerdo.
Y eso va a ser igual, vamos a hacer la calculadora, 9 dividido 0.64, 14,06. Me da aproximadamente igual. Fíjense que 14,06 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Sí. Entonces se dan cuenta, acá que apliqué la ley de Ohm, ¿sí? Porque para sacar la corriente total, corriente por ley de Ohm es voltaje sobre resistencia, es voltaje total sobre resistencia total porque estamos hablando de la corriente total, que es la corriente que entra al primer nodo, ¿se entiende? Entonces, esa corriente que entra al primer nodo, según la primera ley de Kirchhoff, es la suma de la corriente que circula por R1 más la suma de la corriente que circula por R2 más la suma de la corriente que circula por la resistencia 3. Bien. Y fíjense que ahí apliquen la ley de Kirchhoff, ¿sí? Para sacar... Déjame que la ecuación esta lo vamos a borrar. Bien. ¿Sí? Bien. ¿Qué faltaría acá? Y acá faltaría poner que esta resistencia tiene una caída de 9 volt y que su corriente vale 0,9 miliamperes. Acá sobre el circuito faltaría poner también que esta caída de tensión sobre R2 vale 9 volt y que su corriente es de 4,5 miliamperes. Y sobre la última resistencia R3 también falta poner que acá la caída es de 9 volt y su corriente es de 9 miliamperes. Ahí está. ¿Se entiende lo que hice? Sí. Bien. Ahora, ojo, porque ahora vamos a sacar acá. Fíjense, ¿este es un circuito paralelo? ¿Solamente paralelo? No, No, es mixto. Ah, es mixto. O sea, ¿se dan cuenta de la diferencia entre lo que yo les di? Fíjense que este circuito, acá hay una resistencia en el medio entre, digamos, el 1 y el 2, ¿sí? La numeración 1 y 2 acá de este circuito hay una resistencia que acá no está. Entonces, si acá no hay resistencia, todo esto está todo en paralelo. Este es un circuito totalmente paralelo. Pero, en este caso, yo tengo estas tres resistencias en paralelo, pero acá no es que tengo un cable, tengo una resistencia. Entonces, el paralelo de estas tres resistencias, ¿cómo va a estar con esta R1? ¿En serio? En serio. Entonces me va a cambiar la R total acá. ¿Sí? La R total me va a cambiar. Y yo puedo considerar que acá sobre R2 tengo 120 volt, sobre la de 180 tengo 120 volt, y sobre la de 70 ohm tengo 120 volt, teniendo esta resistencia acá en el medio. No. No. ¿Se entiende? Si yo tuviera un cable acá sí puedo decir que la tensión en R2 es de 120 volt, en R3 es de 180 y en R4 70. Pero como tengo una resistencia, la caída que yo tengo acá va a ser igual a esta caída menos, ¿qué caída? La de R1. Muy bien, menos la caída en R1. Entonces, ¿ahí qué estoy haciendo? Ahí ya no estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff. Estoy aplicando la segunda ley de Kirchhoff, ¿sí? Que habla de circuito serie, porque fíjense, este circuito que es mixto, cuando yo hago el paralelo de estas tres resistencias y reemplazo por una sola, ¿sí? Me va a quedar un circuito serie. Entonces, la segunda ley de Kirchhoff me dice que la tensión aplicada más la caída en R1 más la caída en todas estas resistencias, o en este equivalente, es igual a 0. O lo que es lo mismo, es decir, que la caída, o sea, la tensión aplicada de 120 volt, lo que entrega esta batería, es igual a la caída en R1 más la caída en todo este paralelo, ¿se entiende? Por eso habla de sumatoria de tensiones, ¿sí? Fíjense, la tensión B1 es igual a la tensión B2 más la tensión B3
más la tensión B4, ¿se entiende? Perdón, esta tensión más esta, más esta, más esta, más esta es igual a 0. O lo mismo decir que esta tensión es igual a la B2 más la B3 más la B4 más la B5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por definición, dice que la segunda ley de Kirchhoff habla de circuito serie y dice que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada o lazo es igual a 0, ¿sí? Como dice acá abajo, o que la suma algebraica de todas las tensiones alrededor de una trayectoria cerrada, ¿sí? Es igual a la tensión aplicada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. ¿Quedó claro? Sí. O bien digo que esta tensión más esta, más esta, más esta, más esta es igual a 0, o bien digo que esta tensión es igual a esta, más esta tensión, más esta tensión. Son dos formas diferentes de enunciar lo mismo. Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? Que la ley de Kirchhoff, junto con la ley de Ohm, me permite ver qué corriente circula por cada componente del circuito, dependiendo si es un circuito serio o paralelo, y qué tensión tengo sobre esos componentes. ¿Sí? A ver, como conclusión acá, en un circuito paralelo, ese no es el paralelo. ¿Dónde estaba el circuito paralelo? Acá. ¿Qué voy a tener? La misma que y distinto que. ¿Qué les parece a ustedes? Acá que teníamos lo mismo que, ¿qué parámetro? En esta receta. Voltaje Misma tensión. Misma caída de voltaje. Muy bien, la misma caída de voltaje que entrega la batería, pero ¿cómo van a ser las corrientes que circulan en cada rama? Distinto. Distintas. ¿Eh? Distintas. Bueno, muy bien, distintas. Esperen que... ¿Quién entró ahora? ¿Hay alguien que entró? No, me parece que uno se fue y volvió a entrar. Ah, uno se fue y volvió a entrar. Gallardo. Ah, perfecto. Bien. ¿Se dan cuenta entonces? Vamos a volver a... Entonces, el PowerPoint. Fíjense, en ese circuito tengo las mismas tensiones para las tres resistencias y esa tensión es igual a la tensión de batería, la que se aplica, ¿sí? Pero las corrientes va a depender del valor de las resistencias. ¿Estamos de acuerdo? Bien. O sea, tengo misma tensión en un circuito paralelo, diferentes corrientes en cada rama, ¿sí? Bien. Y en un circuito serie, ¿qué voy a tener? Lo mismo que y diferente que. Misma corriente. Y Muy bien, diferente fíjense. tensión. Muy bien. Fíjese que para todas las fuentes, acá tengo la misma corriente. ¿Estamos de acuerdo? Para todos los componentes. Es al revés que el circuito paralelo. Entonces, en un circuito serie voy a tener la misma corriente para todos los componentes, pero las caídas de tensión en cada uno de los componentes va a depender del valor óhmico que tenga ese componente, por ejemplo. O del voltaje que tenga esa fuente. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Dudas? ¿No hay dudas? No. No, yo no. No, no. Ninguna, profe. No, profe. Bueno. Bien. Fíjense, este es un circuito ¿de qué tipo? Este que está acá abajo, el último. No están compartiendo. No está en la No, pantalla. no, está no, compartida. Ah, otra vez dejé compartir. Bien. No me acostumbro, todavía. Ahí está. Este de acá abajo es un circuito Paralelo. paralelo. Entonces, ¿cómo son las caídas en todas las resistencias? Iguales. Iguales. ¿Igual a qué voltaje? A 15 volts. A al- 15. A 15 volts. Entonces yo, sabiendo que acá caen 15 y esta resistencia tiene 8 ohms, puedo sacar la corriente que circula por esa resistencia. ¿Sí? Lo mismo por R3, lo mismo por R2 y lo mismo por R1. ¿Sí? Y haciendo la suma de la corriente que circula por R4, más la corriente que circula por R3, más la corriente que circula por R2, más la corriente que circula por R1, voy a sacar la corriente
que ingresa en este nodo que se llama la corriente. Empieza con T. Total. Total. ¿Se entiende? Entonces acá estoy aplicando la primera ley de Kirchhoff, que dice que la corriente que entra a un nodo es igual a la suma algebraica de las corrientes en cada una de las ramas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Acá fíjense, este es un circuito ¿de qué tipo? Serie. 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 O sea que la corriente que circula por la fuente y la resistencia, ¿cómo va a ser? Igual. Igual. ¿Y qué va a variar? La tensión. La tensión en cada una de las resistencias. Entonces, Sí. la tensión aplicada es igual a la caída que tengo en R1 más la caída que tengo en R2 a la suma algebraica de las tensiones en la resistencia. ¿Sí? Si acá hay 120 volt, parte de esos 120 volt, perdón, se va a distribuir o se va a aplicar en R1, otra parte de estos 120 volt se va a aplicar sobre R2 y otra partecita se va a aplicar sobre R3. La suma de las tres tensiones, ¿cuánto me tiene que dar? La de fuente, o sea, 120 volt. Supóngase que esta fuente vale 120 volt y la suma me da 240, es que algo calcularon mal. ¿Estamos de acuerdo? No puedo tener más de 120 volt en este circuito. Porque si no, ¿para qué está la termoeléctrica? Si yo puedo generar espontáneamente energía, ¿sí? ¿Para qué está la termoeléctrica? Está el Divino Botón, la empresa que genera energía. Entonces, yo no puedo tener generación espontánea de energía. Entonces, siempre lo que se aplica, ¿sí? Tiene que estar distribuido en todas las partes del circuito. Y la suma de todas las tensiones, en este caso, no tiene que ser mayor, no puede ser mayor a los 120 volt aplicados. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Bien. ¿Dudas? No. Ninguna por ahora. Ninguna por ahora. Bueno, entonces, la gente que no hizo los circuitos, le pido por favor que haga los circuitos. Bien. Para finalizar, ustedes ya están manejando el Tinkercad. ¿Lo saben manejar? Aún no lo descargué, pero... No hay que descargarlo. Más o Fíjense, menos, profe. Fíjense, Por ahora. yo voy a la dirección www.tinkercad.com. No se descarga la computadora, es una plataforma que trabaja virtualmente en Internet. Ah, es que Yo yo estaba les- haciendo la página, pero pensé que se descargaba. No, esto no es un programa, es una plataforma. Yo les dejé Profe. los códigos. Sí, Profe, vos cuando tuvimos la otra vez clase que explicabas la tarea, habías dicho que se podía hacer solamente en Circuit Wizard. sí, pero también en Tinkercad. Yo les mandé los códigos para que puedan ingresar a la clase, de acuerdo a la burbuja. Fíjense, hay dos clases en Tinkercad. Les mandé dos códigos. Uno para fundamentos y uno para analógica, perdón. Y le mandé a las dos burbujas, o sea, está fundamento de modelos circuitales, fíjense, las clases figuran. Yo entro a mi número de usuario, fíjense, está fundamento de modelos circuitales, cuarta tercera, burbuja 2, 2021, ahí entran ustedes que son los que son de la burbuja 2, fundamento de modelos circuitales, cuarta tercera, burbuja 1, 2021, los chicos que están, o los alumnos que están en la burbuja 1, y lo mismo para aplicación de la electrónica analógica. Fíjense, tienen aplicación de la electrónica analógica, cuarta tercera, burbuja 1, y aplicación de la electrónica analógica, cuarta tercera, burbuja 2. Fíjense que acá el único que entró hasta ahora es Agustín. Porque me aparece en azul. El resto no entró. Entonces, entre porque yo ya le mandé. Fíjense, ¿dónde está la actividad? Acá. Acá abajo de esta actividad, fíjense que acá tienen para la burbuja 1, nombre y apellido, las contraseñas y el código de la clase. Profe, yo me metí a la clase de esta materia y no me Sí. dejaba entrar a la otra porque no sabía dónde poner el código. Entonces hago todo desde esa. Ah, porque capaz le usé Ahí el me uní mismo... yo, profe. Claro, por ahí capaz que como le usé la misma contraseña para
para los dos talleres o las dos materias, capaz que no pueden entrar a uno. Y bueno, prueben. Si no, les vuelvo a generar una contraseña nueva. Bien. Bien. Acá está el código de clase. Ustedes cuando ingresan van. Yo les mandé también un video de cómo ingresar a clase, me parece. A ver. Acá está. ¿Cómo acceder? ¿Ven? Acá les mandé. ¿Cómo acceder al usuario y código de clase? ¿Cómo entrar por primera vez? Tienen que ver este video, ¿sí? Para poder ingresar por primera vez a la clase. Así que véanlo y después me dicen cualquier cosa. Bien. Bueno, fíjense. Yo voy a entrar ahora. Voy a salir de acá. Y vuelvo a salir. No sé por qué. Aprendizaje. A ver si voy a aprendizaje. No me permite ir a proyectos. A ver si puedo ir a proyectos. Quiero salir de acá. Este programa está bueno porque también puedo hacer planos para impresor 3D, ¿sí? Por ejemplo, piezas para después imprimir en 3D. A ver si me deja. Acá está. Fíjense, ven que dicen diseño 3D, entonces yo acá no tengo hecho ningún diseño. Creo que he bajado algunos diseños de internet, de algún sensor, de algún autito o algo. ¿Ven? Acá hay un autito hecho, yo no lo hice esto, pero esto es para impresión 3D, ¿ven? Yo voy a entrar acá, pongo modificar y entro. Cuando pongo modificar, entro. A ver si me permite entrar. Tarda un poquito porque la conexión es lenta. Hay que tener un poco de paciencia. Va a tardar una eternidad. Bueno, cuando entro va a estar bueno, quiero... Pero no solamente me permite esta plataforma simular circuitos eléctricos, sino también hacer piezas para impresora 3D, ¿sí? Fíjense, este puede ser un autito para un seguidor de línea. Yo lo que tengo que hacer, una vez que entré ya y me anoté las clases, ir a circuitos, crear nuevo circuito. Esos son los pasos que tengo que ir, tanto en analógica como en fundamento. Vamos a esperar que cargue. Bien, y ahí me aparece la zona de trabajo, ¿sí? Lo primero que yo puedo hacer es venir acá. Ve que me pone nombre Fantabulus Tumulo, qué sé yo. Entonces yo acá borro y digo, vamos a suponer que hago circuito, voy a poner el título circuito 1 de fundamento modelos circuitales. Aprieto Enter. Fíjense que me cambia el nombre del proyecto. Este es el nombre del proyecto, ¿sí? Después vengo acá. Tengo componentes básicos, voy a poner todos, ¿sí? Y yo puedo simular los circuitos, ¿sí? Busco lo que es el experimentor o protoboard, o lo que se llama placa de pequeñas pruebas. Lo arrastro y me aparece la placa de primeras pruebas, pequeñas pruebas, y armo un circuito, ¿sí? Entonces, voy arrastrando las resistencias, 1, 2, vamos a hacer uno de los ejercicios, 3, 4 resistencias. Bien, entonces empiezo. Acuérdense que seleccionando ahí y apretando la tecla R, roto el componente. Vamos a hacer el circuito 2, el circuito mixto. Esta resistencia es de 15 ohms, esta es la R1, entonces ahí pongo 15 y en vez de kilo ohm pongo ohms. Y fíjense que el código de colores, ¿se acuerdan que vimos en analógica? Bien, ahí me apareció la resistencia de 15 ohms. Entonces la voy a conectar, por ejemplo, acá. Bien. Ahora voy a poner en paralelo
una resistencia 2 que vale, si mal no veo acá, a ver, porque estoy con la fotocopia, 420 ohms. Buenísimo. Entonces, cliqueo acá, le voy a poner 420 y le voy a cambiar la unidad a ohms. Y voy a conectar en paralelo. Vamos a conectarla así. La otra resistencia vale 180, me parece. Entonces acá voy a poner 180 ohms. Y la voy a conectar así. Y la última vale 70. Bien. Y por ejemplo la voy a conectar acá. Acá. Bien. Ahora, las resistencias acá no están conectadas en paralelo. Entonces voy a tener que hacer un puente. Y acá. ¿Sí? Y voy a tener que hacer un puente de acá. Y voy a tener que hacer otro puentecito, por ejemplo, de acá. Recién ahí, opa. Conecté la parte de arriba de las resistencias. Y a esta resistencia que está en serie, ¿no es cierto? Ahora conecto esta de acá. Esto vengo acá. Bien. Acá abajo le conecto esto acá. Bien. Y acá si quiero puedo sacar un cable a este acá, a este pin, ¿sí? Bien. Ahora voy a buscar, pero en el Tinkercad me parece que no podemos simular los circuitos porque no tiene fuente de 120 volts. Sí, profe, esto es lo que te había pasado en la anterior. Claro. Bueno, va a ser en el CircuWizard. ¿El CircuWizard ustedes lo pudieron descargar? Es por eso que yo te Sí, decía, yo lo profe, tengo. que habíamos dicho. de hacer un Bueno, entonces trabajen en el CircuWizard, pero también me gusta que trabajen en esta plataforma. ¿Bien? Lo que se podría hacer acá es reemplazar la fuente de 120 volts por una fuente de 30 volts como máximo, ¿sí? Hasta 30 volts creo que soporta la fuente. A ver, la fuente Sí, que es lo entrega acá máximo. es lo máximo que soporta, me parece que eran 30 volts. Sí, porque acá pongo voltaje, si le pongo 40 y hago doble clic, no, pero le doy, a ver, le doy Enter. Sí, 40 hará. A ver si da 120. No. ¿Ve que pongo 120? A ver, detengo simulación. Vamos a poner 120. Sí, da 120, chicos. Lo que no tengo que hacer, tengo que detener la simulación, ¿sí? A ver, vamos a poner un instrumento. Vamos a medir realmente, a ver, en paralelo. Vamos a rotar. Lo vamos a dejar en voltaje y vamos a medir la tensión de entrega. Estoy experimentando ahora, ¿eh? Sí, entrega 120. Lo pueden simular también, chicos, acá, miren. ¿Me entienden? Entonces pueden poner 120 volts y armar el circuito. ¿Mm? Bueno, mejor. Y si no, en el CircuWizard. También me gusta que aprendan a manejar el CircuWizard, el programa que les dio el profesor Arreni, ¿sí? Acá me quedaría solamente conectar positivo aquí. Y lo vamos a conectar, acuérdense, el positivo con el color rojo. Y negativo ahí.
y lo vamos a conectar con color negro. Entonces, vamos a rotar el instrumento, vamos a medir, vamos a poner el voltímetro afuera, vamos a medir la caída de tensión. Desde acá lo vamos a poner en rojo. ¿Qué caída tengo? Y ahí lo vamos a poner en negro. Fíjense, de los 120 volts que yo entrego a la entrada del circuito, sobre la resistencia me van a caer 90. El resto va a estar sobre esta resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comprobar. Vamos a poner otro voltímetro más. Acá arriba. Vamos a bajar un poquito acá. Y vamos a conectar este acá. Y este acá. Este lo vamos a conectar con color rojo para diferenciar. Fíjense, 90 más 30 me da 120, ¿se entiende? Entonces, acá se demuestra que se cumplen, este es un circuito mixto, pero que cuando hago el paralelo de estas tres resistencias se me transforma en un circuito serie, porque el resultado de estas tres está en serie con esta, y acá se cumple la segunda ley de Kirchhoff, que dice que la tensión aplicada es igual a la suma de las caídas en cada una de las resistencias. Entonces acá caen 30 volts, y sobre estas que están en paralelo caen el resto. 30 más 90 me da 120, lo que ingreso, ¿se entiende? Sí. Y si quiero medir corriente, pasa es que yo esto lo vamos a sacar, esto lo vamos a sacar, este lo vamos a sacar, lo vamos a rotar, vamos a poner el amperímetro acá, ya no como voltaje, sino como amperaje. Voy a medir la corriente que circula por esta resistencia. ¿Está? Entonces, fíjense. Voy a medir. Un punto lo voy a dejar acá. Lo voy a conectar en negro. Y el otro lo voy a poner acá. En rojo. Me da negativo porque siempre va de positivo a negativo. O sea, en este caso, como puse primero conecté el terminal negativo del instrumento y después el positivo, por eso me da negativo. Pero no es que sea negativo. Fíjense que si de vuelta conecto al revés, esto lo borro, y conecto primero el rojo acá, y después el negro acá, ahí me da una corriente sin valor menos, sin signo menos. Fíjense, entonces, la corriente que circula por la resistencia de 70 ohm, ¿sí? Si yo hago 70 dividido, perdón, si hago 90, que era la caída de tensión en esta resistencia, ¿se acuerdan? 90 dividido 70, si yo hago 90, que caía en esa resistencia, dividido el valor de la resistencia, fíjense que me da 1,285, o sea, siempre me aproxima un poquito hacia arriba. Me da la corriente que circula por esta resistencia, que la llamamos 4, ¿no? O 1, no me acuerdo. Bueno, la de 70 ohm. ¿Estamos de acuerdo? Bien, y puedo ir testeando y verificando los valores de tensión y corriente en cada una de las resistencias. ¿Se entiende, chicos? ¿Cómo se hace? Sí. Si yo quiero medir la corriente total, ¿sí? Vamos a borrar este camino lo vamos a borrar, vamos a conectar allá. Esto con esto, ahí lo vamos a poner en verde para no confundir.
¿Qué pasó? Ni idea, creo que se le cayó la conexión, me parece. ¿Qué hacemos? ¿Operamos o no vamos? Esperemos 5 minutos y se Seguramente que va a une. decir que se canceló, cosas así. Perdón, chicos, se me fue. ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. No pasa nada. Bueno, Sí, sí. como decía, discúlpenme, me fui quise minimizar y me fui de todo y se cortó la comunicación. Bueno, pero así voy probando los circuitos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si lo tienen en el Circuit Wizard y el Tinkercad, por favor, háganlo de las dos formas. ¿Estamos? Ok. Después el informe o lo pueden hacer en Tinkercad y capturar las mediciones. Tienen que capturar, o sea, ¿saben qué? Sacarle una foto, hacer un prime screen o una impresión de pantalla, cortarlo, pasarlo al Paint, cortarlo y ahí insertarlo después en el informe. ¿Se entiende? Porque se tiene que ver los valores de corriente y de tensión en cada uno de los componentes del circuito. ¿Estamos? Lo pueden hacer en el Circuit Wizard, si quieren, o en el Tinkercad. No es necesario que lo hagan de las dos formas cada circuito, sino que capturen o en el Circuit Wizard o en el Tinkercad. Pero sí después me van a demostrar que saben manejar los dos programas. ¿Tienen dudas de manejar el Circuit Wizard? Yo no. ¿No? No. Bueno, ¿dudas, consultas de lo que vimos? ¿Se entendió un Ninguna, poco más la resolución de los ejercicios? Sí. Sí, se entendió todo. Bueno, vimos la ley de Ohm y ya vimos la ley de Kirchhoff. ¿Sí? Así que espero a la gente que falta entregar este trabajo, por favor que me la entreguen. Y bueno, el que terminó y ve que hizo algo mal, ya sabe, puede sacar el archivo, borrar el archivo que adjuntó y volver a hacer una reentrega o dejar el que hizo y aclararme, profe, acá le mando el archivo definitivo, hice algunas correcciones, ¿sí? Es lo mismo. La idea es que estén bien hechos los ejercicios. Bueno, si no tienen más dudas, consultas, los libero hasta el jueves. El jueves nos vemos en el mismo horario, 14:30. Ok, profe. No se olviden que es otro link, es otro link el del jueves, ¿no? Sí, lo tenemos en el grupo. Ya. Bueno, un abrazo, nos vemos. Bueno, profe. Listo, chao, profe. Adiós. Luego. profe. Adiós. Chau, chau. Vamos. Adiós. Me libre. Listo, chicos, se pueden ir ya, Tengo que cortar. Lautaro, Antonio, Lisandro.